¿Cómo explico a mi madre de 78 años que saque el dinero del banco para comprar deuda pública? Es una de las preguntas que me hizo Óscar Merino, que es uno de los miembros, yo creo que más participa dentro de las diferentes conversaciones, y me pareció realmente interesante cómo intentar explicar a una persona mayor por qué merece la pena comprar deuda pública. Nada más, os dejo con el vídeo y espero que os guste, como siempre. Bueno, lo dicho, ¿no? Es un comentario de Óscar Merino. Os animo realmente a que también hagáis comentarios, que me gusta contestarlos, y yo creo que es la salsa al final de hacer estos vídeos, ¿no? Yo creo que vuestros comentarios, vuestras preguntas y vuestras dudas, yo creo que es de lo mejor que hay, ¿no? La pregunta es sencilla, ¿no? ¿Cómo poder explicar a mi madre de 68 años que saque el dinero del banco para comprar deuda pública? Yo creo que esta es la pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿no? Es decir, vale, está claro que podemos llegar a tener con letras del tesoro o bonos una rentabilidad del 3%, vemos que nuestros padres están sacando directamente un 0%, pero bueno, ¿cómo explicarles, ¿no? ¿Cómo ayudarles a poder rentabilizar en cierta manera esas inversiones? Porque al final nos da un poquito de coraje ver cómo los diferentes bancos pues aprovechan incluso de nuestros mayores, ¿no? Para intentar explicarlo, voy a darte 8 razones por las que puede merecer la pena explicarle, o cómo explicarle a una persona mayor cómo comprar esta deuda, digamos, pública, ¿no? La primera, yo creo que es bastante claro, el tema de la rentabilidad. Actualmente la cotización de las letras estarían dando alrededor de un 3%, exactamente al viernes pasado era el 2,90%, nada que ver con los intereses que nos están dando los depósitos, que es cero o prácticamente cero. Realmente muchas veces lo que vamos a tener que hacer es intentar bajar a números reales. ¿Por qué? Porque una persona que no tenga demasiada formación desde el punto de vista financiero, hablar de tantos por cientos yo creo que es realmente complicado. Es más, algunas veces vamos a tener que hablar en pesetas, ¿no? Algo que muchas veces se nos queda ya olvidado, ¿no? Pero el famoso millón de pesetas yo creo que puede ser una referencia a la hora de hablar, y para que nuestras personas mayores lo entiendan, ¿no? Ese millón de pesetas son los 6.000 euros de ahora, entonces explicarles que esos 6.000 euros en un año nos darían sobre unos 180 euros, que es lo mismo o muy parecido a las 30.000 pesetas de entonces. Y el banco directamente no te va a dar nada, es decir, como mucho te van a poderte dar un calendario y gracias, que a ver si quedan cuando llegues, ¿no? La realidad, y por lo que he visto, que es mejor no ser preciso, es decir, que no es bueno decir un 2,84%, un 2,91%, un 3,05%. ¿Por qué? Porque al final eso va a dejar un poquito con dudas. O yo qué sé, tampoco hablar del coste de transferencias que nos va a cobrar el Banco de España. ¿Por qué? Porque eso va a hacer un poquito que quede no fácil y que no sea tan sencillo, ¿no? Realmente yo creo que hay que intentar que estas personas lo vean realmente sencillo y intentar atajarlo, ¿no? Más o menos 6.000 euros, más o menos que puedas llegar a llevar 180 euros, esas 60.000 pesetas, y que lo vean de una manera pues bastante clara, ¿no? Dos, el tema del riesgo, ¿no? Que yo creo que esto es una de las partes que mucha gente desconoce, ¿no? La realidad es que el Estado español tiene menos riesgo que los bancos españoles. Y es más, muchas veces nos encontramos que por el propio negocio los bancos emiten bonos, pagarés, etcétera. Todos estos bonos, estos pagarés, lo que hacen es cubrirse a un precio o un tipo de interés más alto que lo que pueden cobrar los bonos del Estado. Es más, alguno de vosotros, si os encontráis con a vuestro familiar que os dice, no, prefiero tenerlo en el Banco Santander, en el BBVA, etcétera, ¿por qué no decirles, de acuerdo, vamos a tenerlo ahí, pero ¿por qué no vamos a invertir en bonos de ese banco? Aunque tengan una duración un poquito mayor, también se pueden vender, digamos, ¿no? La realidad que es, si un banco quiebra, realmente estaría el Estado salvándole. Que sí, que alguno puede decir, hay un fondo de garantía de depósitos, pero este fondo de garantía de depósitos a veces puede que no dé. Entonces estaría sin duda el Estado. Si cae un Estado, está la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Estarían salvando realmente a esos países. Incluso estamos viendo situaciones realmente complicadas, como puede ser en el tema de Argentina, como el Fondo Monetario Internacional está intentando ayudar. Bueno, no sé muy bien si ayudar o echando la mano al cuello, pero bueno, están ahí, ¿no? Razón 3, el tema de que esto no es nuevo. Esto es algo que muchas veces me está sorprendiendo de gente que me pregunta, ¿no? El tema de comprar letras, bonos del tesoro, etcétera. Realmente esto no es nuevo y hay muchísimas personas que llevan haciendo esto muchos años. Y
tenían siempre la duda, ¿no?, de realmente hacerlo a través de letras o bien a través de hacerlo a través de depósitos bancarios. Fijaros, he sacado una infografía que publicaron en La Razón a través de datos del Banco de España, cómo se veía que más o menos siempre habían estado dando los bancos alrededor del 2, incluso habían podido estar subiendo por encima del 5 en el año 2008-2009. Todo esto, digamos, desaparece a partir del año 2013 a encontrarnos en una situación como la actual que es cero o prácticamente cero. La probabilidad de que suban los tipos de interés de manera más o menos potente o que suban los depósitos en los próximos meses los diferentes bancos españoles, yo creo que es realmente poco, por no decir, digamos, otra cosa. Razón cuarta, los propios bancos españoles son los compradores de letras y bonos del Tesoro. Esto yo creo que es algo que mucha gente desconoce y los primeros compradores habitualmente de las letras de los bonos fueron, digamos, los bancos españoles. Fijaros, en el año 2022 estamos hablando que el 60% del total de las letras los compraban los bancos. En el 2003 es el 51%. Actualmente ha bajado a tan solo el 17%. ¿Por qué? Porque realmente hasta hace poco los bancos, las letras del Tesoro estaban en tipos negativos. Entonces, para estar en tipos negativos, pues mejor, digamos, no comprarlo, ¿no? Es, yo creo, una razón bastante de peso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que los bancos lo que hacen con el dinero de los ahorradores es, primero, intentan venderlo, digamos, a través de hipotecas, préstamos, etcétera, pero si no consiguen estos tipos de colocaciones, van a letras del Tesoro o lo dejan aparcado en el Banco de España, pero realmente es lo que hacen con nuestro dinero. Entonces, mejor razón que ser los propios bancos los que compran letras, yo creo que digamos, no hay, ¿no? Quinta razón, las letras y bonos se compran en el Banco de España y tienen oficinas físicas. Esto es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Estamos en un mundo en el que parece que todo ya es online y que no hay oficinas físicas. Pues sí, el Banco de España tiene tan solo en 15 provincias oficinas. Antiguamente yo creo que tenían en todas las capitales de provincias españolas, pero hoy por hoy tienen solo en estas 15. Hablamos de A Coruña, Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, etc. Realmente son 15, ojalá fueran más, pero bueno, realmente se puede ir preguntando. Actualmente la realidad es que hay una altísima demanda y toca pedir cita previa. Pero bueno, por lo que he podido hablar con gente que ha estado en el Banco Central, perdón, el Banco de España y ha estado preguntando, los funcionarios han sido gente realmente simpática, gente maja y realmente han dado con todas las preguntas que ha podido ser, ¿no? Igual te coincide que no, pero cuando una persona ve a una persona de 68, 80 años pidiendo letras, yo creo que todo el mundo va a intentar ayudar y, como no, ser digamos, majo, ¿no? Sexta razón, hay colas para comprar letras, ¿no? Yo creo que esto no es una razón muchas veces de peso, ¿no? Pero es bueno pensar que si hay tanta gente yendo y pasando de los bancos y pasando de esos depósitos para ir directamente a comprar esas letras del Tesoro, es que algo es correcto, ¿no? Es algo que no es tan malo, ¿no? Realmente es una forma en la que no nos quedan muchas más maneras para poder pegarnos contra la inflación, siendo un ahorrador muy de corto plazo y, como no, también un ahorrador muy seguro, ¿no? Os dejo un poquito las colas, y han sido colas de hace nada, o sea, no estamos hablando de colas de hace varios años, etcétera, no, estamos hablando de muchas personas y no hay que pensar que estas colas están haciendo gente mayor, también hay gente de mediana edad y también hay gente joven haciendo estas colas, que es algo que al final parece que hacer colas en el Banco de España, como han salido diferentes medios de comunicación, es solo de gente mayor, y no, ni mucho menos, hay gente de mediana edad y también gente joven haciendo, digamos, este tipo de colas. Y razón séptima, ¿no? Que si tienes 78 años, estamos hablando que estás jubilada, pues también te estás haciendo un favor a ti mismo, ¿no? Comprando estas letras del Tesoro. ¿Por qué? Porque el Tesoro Público tiene que acudir a diferentes mercados y uno de ellos es el tema de subastas, a financiar deuda pública. Parte de esta deuda pública procede del propio déficit de las pensiones, que yo creo que esto es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Como actualmente España tiene un déficit público relacionado a pensiones realmente más o menos importante. Si acudimos mucha gente a subastas del Tesoro, el coste del Estado bajará en cierta manera y de esta manera todos nos beneficiamos de pagar menos intereses, y esto yo creo que es, digamos, algo, digamos, importante.
Y nada más, espero que os haya gustado, como no, este, digamos, vídeo. Si os parece interesante que haya más gente que aprenda sobre el tema educación financiera, cómo funciona, intentar explicarles, dale un like o suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante desde el punto de vista del posicionamiento del propio algoritmo de YouTube.